contenidos. Lo siguiente es ver las diferentes categorías donde pueden ser utilizados los sistemas expertos. Vean que las vamos a resumir un poco. Esas pueden quedar allí para que ustedes las lean luego con calma, pero vamos a explicarlas lo mínimo de cada una al menos para que tengan una idea. En primer lugar, podemos decir que hay sistemas expertos de la categoría de interpretación, que son aquellos que buscan deducir situaciones a partir de los datos de entrada observados. Y tenemos diversos usos para este tipo de sistemas, por ejemplo, análisis de imágenes, inversiones financieras, reconocimiento del habla. Tenemos sistemas expertos de la categoría de planificación que van a organizar la información para alcanzar objetivos determinados. Allí entra lo que es planificación militar, proyectos de programación y diferentes tipos de inversiones. Luego de esto tenemos también las categorías de control, donde buscan mantener en funcionamiento un sistema dentro de unas especificaciones dadas. Ahí tienen una serie de ejemplos en el lado derecho. Entre ellos podemos nombrar también lo que es el control de producción industrial. Tenemos sistemas de predicción, los cuales buscan inferir posibles consecuencias a partir de una situación conocida. Estos, por ejemplo, podemos nombrar entre ellos los sistemas que analizan la evolución de la bolsa y los que predicen el tiempo, entre otros. Tenemos otros sistemas que se dedican al diagnóstico. Son sistemas que buscan deducir el estado de cierto elemento a partir de sus síntomas. Ahí tenemos el caso de diagnóstico médico, diagnóstico de averías y fallos en equipos de diferentes clases, especialmente automóviles, etcétera. En la parte de enseñanza lo que busca es recoger y mostrar el contenido. Estos son utilizados en aprendizaje virtual, experiencia lejana, cursos online, etcétera. Tenemos otros que están dedicados a diseño, que lo que buscan es configurar objetos bajo especificaciones dadas, tales como edificios, automóviles, circuitos electrónicos. Una vez hablado de esto, vamos a hablar ahora un poco acerca de la arquitectura de los sistemas expertos basados en reglas, que son los que realmente nosotros vamos a aplicar. Allí tenemos el esquema de la arquitectura básica de este tipo de sistemas. En primer lugar, ya hemos hablado de él. El primer elemento que tenemos es el experto. ¿Quién se recuerda qué representa el experto para el sistema? Vamos a ver si están despiertos. Si nadie lo dice voluntariamente, buscamos un voluntario que yo lo nombre. ¿Están allí? ¿Están despiertos? Persona que tiene conocimiento. Despiertos, despiertos. Ajá, sí, pareciera que no están despiertos, porque, bueno, exactamente, la persona que tiene el conocimiento y se lo va a aportar al sistema, es decir, la persona que interactúa con el sistema para transferirle su conocimiento mediante la inserción de reglas. El siguiente elemento es el módulo de adquisición de conocimientos que representa este elemento. Otra persona que no sea la misma que acaba de hablar. Vean que al principio explicamos todo esto resumidamente. Del computador. Ajá. ¿Del computador qué? Recuerden que el computador son todos esos tres elementos que están aquí. Realmente, si lo vemos bien, el computador está representado por todo esto que está aquí, de aquí hasta aquí. Este es el componente humano y este pertenece al componente humano. Y todo lo demás pertenece al computador. Pero entonces, ¿qué es? ¿Para qué sirve el módulo de adquisición de conocimientos? Traten de recordar porque lo explicamos bastante al principio. Es una interfaz del sistema experto que permite su comunicación con el experto humano, por medio de la cual se va a ingresar el conocimiento al sistema.
Eso es el módulo adquisición, es la interfaz entre el experto y el motor de inferencia, o entre el experto y el sistema experto. Siguiente elemento. Tenemos la base de hechos, de la cual no hablamos mucho, sino nada más la nombramos hace un momento. Vamos a explicarla un poco. La base de hechos son los datos importantes o relevantes relacionados con el problema que se encuentran almacenados en nuestro sistema experto. Estos pueden ser de dos clases. Pueden ser de tipo permanente o de tipo temporal. Permanente, temporal. Cuando hablamos de hechos de tipo permanente, son aquellos de carácter general, que no van a cambiar con el tiempo y que siempre estarán presentes en el problema. Cuando hablamos de hechos de carácter temporal, son aquellos de tipo variable que van cambiando mientras se intenta solucionar el problema. Se pueden añadir y borrar estos hechos en la base de datos de nuestro sistema. Entonces vean que tenemos dos. Estos son de tipo constante o fijo, y estos son de tipo variable o cambiante. Continuamos entonces. Lo siguiente que tenemos aquí es la base de reglas. ¿Qué es la base de reglas? Es la forma en la que se guarda el conocimiento dentro de nuestro sistema. Una regla es solo una parte del conocimiento que nos sirve para solucionar un problema. La forma general o el formato general en el que se almacenan es hipótesis, conclusión, o lo que es lo mismo, antecedente, consecuente. No son deducciones lógicas, sino más bien conocimiento adquirido del experto. Recuerden que la regla no siempre va a atender a lo que nosotros acostumbramos a trabajar en términos lógicos. Aquí es antecedentes, implica consecuentes, o lo que es lo mismo, una hipótesis nos permite llegar a una conclusión, una causa nos permite llegar a una consecuencia, un origen nos lleva a un destino. Entonces, cuando hablamos de las reglas en el caso de los sistemas expertos pueden ser de cualquier clase y pueden tener cualquier tipo de resultado. Normalmente en matemáticas, por ejemplo, decimos que 2 más 2 siempre va a ser 4. Pero en el caso de un sistema experto, si nosotros lo establecemos así, podemos hacer que el sistema determine que 2 más 2 son 3, o que 2 más 2 son 5, o cualquier otro número que queramos colocar. Lo importante es que él trabaja con un carácter de hechos axiomáticos, es decir, que los toma como verdad sin necesidad de demostración. Por lo tanto, la forma en la que nosotros le impliquemos, el resultado que nosotros vinculemos con una causa, lo va a tomar siempre como vinculado con ella. ¿Entienden este concepto? Porque esta es la parte más complicada de entender del sistema experto. Es decir, el sistema experto no está limitado a la lógica tradicional, sino que se ajusta a la lógica propia del experto que utilizamos para cargar los conocimientos en él. Si, por ejemplo, con ciertos síntomas, la lógica tradicional te dice que es una enfermedad X, el experto humano decide que eso no es para esa enfermedad, sino es para otra, o que hay que darle un tratamiento diferente, el sistema experto se va a adaptar a lo que estableció el experto humano, no a lo que diga la lógica, los parámetros convencionales. Entonces, esto nos permite crear reglas de cualquier tipo, eventos de cualquier tipo. Nosotros podemos decir, por ejemplo, en un sistema experto, que en el caso de un ejemplo que teníamos por ahí de la familia Simpson, que los hijos eran 5, no 3, que estaba Bart, Lisa, Maggie, el perro y el gato. Los contamos como hijos porque nosotros queremos contarlos como hijos dentro de nuestro problema. Y debemos tener en el sistema experto una forma de que aparezca que eso es una verdad. Y luego de allí él lo va a tomar de allí en adelante como una verdad.
Bueno, continuamos entonces con lo que estamos hablando. Aparte de esto, en cuanto a la base de conocimientos o reglas, se les puede asignar una prioridad para así tenerlas ordenadas de acuerdo a su importancia de aplicación. Esto va a mejorar aún más lo que es el rendimiento, la respuesta de nuestro sistema. A diferencia de los hechos, las reglas pueden contener variables. Estas variables aumentan su expresividad, así como la complejidad de su gestión y facilitan su modificación. Hay ciertos sistemas que piden que las reglas cumplan con determinadas restricciones. Por ejemplo, se nos puede pedir o es normal que se utilice que no se pueda incluir la disyunción dentro de la hipótesis. Ustedes se recuerdan lo que es disyunción y conjunción. ¿Cuál de esos dos términos representa la disyunción? ¿Cuál representa la disyunción lógica? Dígalo sin buscarlo en Wikipedia, en Google. ¿Cuál es disyunción? ¿Es AND o es OR? Nadie dice, están dormidos, están despiertos, se desmayaron, se tomaron el café ahorita a los 5 minutos, no me digan que no. OR. Esa es la disyunción. General. Profe. Ajá. No, tardaron en buscarlo en el Google. Bueno, generalmente en los sistemas de tipo experto debemos procurar que la disyunción no sea utilizada. Hay que darle prioridad a lo que es la conjunción, es decir, a las comparaciones de tipo AND. ¿Por qué? Porque recordemos que por ejemplo, para dos variables, 1, 1, 1, 0, estos son los casos posibles, 0, 1, 0, 0. Si nosotros lo vemos con AND, ¿en qué caso sería verdadera la solución? Esto es caso número 1, vamos a ponerle así para que lo identifique mejor. Número 2, número 3 y número 4. Con el AND solamente sería verdadero en el caso número 1. Solo la primera. Porque recuerden que el AND es una multiplicación lógica. Eso quiere decir que esto sería una solución muy específica para un caso determinado. Pero si trabajamos con OR, con el OR, ¿en qué casos es verdadero? En las tres primeras. En las tres primeras. 1, 2, 3 y un 0. Vean que aquí puede llevarnos a mayores confusiones con el resultado al tener la posibilidad de obtener múltiples resultados de una sola entrada o de un solo par de entradas. Entonces, por eso es que se recomienda que usemos siempre este tipo de estrategia, las estrategias AND, que estas solamente sean en casos eventuales, en casos en que consideramos como demasiado imposible resolver de otra manera, de forma rápida. Luego, las expresiones, o sea, las conclusiones deben ser expresiones lógicas lo más simple posible. Debemos procurar que nuestra respuesta no sea tan complicada que resulte difícil de comprender. Y por último, debemos normalizar nuestra respuesta, es decir, procurar en lo posible estandarizarlas también para mejorar su análisis y comprensión. Continuamos con el siguiente elemento, que es el módulo de explicación. Este es el encargado de generar los resultados o diagnósticos para el usuario que se han obtenido del motor de inferencia. Aquí algo importante del módulo de explicación es que él va a mostrar la respuesta en un formato adecuado.
para que pueda ser comprendida por la persona, por el individuo que debe utilizar su respuesta. Ahí tienen el par de archivos del día que se me había olvidado pasarlos. Bueno, por lo menos así ya como están todos presentes y no hay que estar repitiendo el envío. Ahí están las diapositivas que estamos usando de momento. Siempre recuérdenme al principio de la clase de pasarles dicha información, porque después se me olvida y entonces no la tienen a mano. De todas maneras, eso está, yo lo voy subiendo, lo que es el Google Drive con el que están trabajando. Y ya ayer me llamaron que se supone que para el día lunes toda la información debe estar ya en la plataforma. Esperamos un momento. Listo. Ahí tienen sus dos archivos. Creo que el primero le falta un poquito. Vamos a esperar a que termine. Bueno, vamos a continuar porque igualito él puede cargar solo. Entonces lo importante del módulo de explicación es que él va a convertir esa información en el formato adecuado para que pueda ser entendido por el usuario. Continuamos entonces. Voy a cerrar esto. Por favor, vayan descargando y teniendo a mano los dos archivos que le acabo de enviar, sobre todo el segundo, porque cuando terminemos con este que ya está terminando, es lo que vamos a explicar ya para cerrar la clase del día y la parte que más le interesa, es decir, las tareas que van a entregar, su valor y sus características, que ya ustedes la deben tener casi listas, pero igualmente hay que explicarlas. Luego de allí tenemos el motor de inferencia. El motor de inferencia no es más que el conjunto formado por estos tres elementos que tenemos abajo, es decir, por base de hechos, base de reglas y módulo de explicación. Este es el encargado de la generación del conocimiento nuevo. Recuerden que decimos que es conocimiento nuevo porque nos basamos en un conocimiento inicial y en unas situaciones particulares para crear una solución específica. Esa solución específica es a lo que llamamos conocimiento nuevo, ya que no tiene por qué ser idéntica en cada caso. Cada situación es particular, cada solución también debería serlo. Por medio de la simulación de un procedimiento de razonamiento es que se logra generar dichas soluciones. Este procedimiento parte de una serie de datos que nos aporta el usuario y otros que están ya guardados en nuestra base de hechos y reglas para obtener una solución. Hay dos técnicas de inferencia para base de datos de conocimiento basadas en reglas. Ellas son el encadenamiento hacia adelante y el encadenamiento hacia atrás. Cuando hablamos de encadenamiento hacia adelante, consiste en que a partir de una base de datos de hechos inicial, es decir, a partir de las causas, establecemos en base a las reglas que conforman las soluciones, establecemos lo que serían las consecuencias o base de hechos final. Es decir, en base a las causas determinamos las consecuencias. Eso es el encadenamiento hacia adelante. Ahora bien, cuando hablamos de encadenamiento hacia atrás, en este caso, a partir de una consulta objetivo y la utilización de reglas y la base de hechos inicial, se plantean sus objetivos, los cuales se resuelven para dar soluciones. ¿Qué significa esto? Que a partir de las consecuencias determinamos cuáles fueron sus causas. Es decir, vean, vamos desde el final hacia el principio, por eso es que se llama hacia atrás, y en la otra vamos desde el principio hacia el final. Continuamos entonces.
Vamos ya con los últimos elementos de la arquitectura de los sistemas expertos. Nos falta ahora la interfaz de usuario. Eso sí lo hablamos al principio. Por favor, ¿quién me puede decir a qué se refiere la interfaz de usuario? ¿Es el componente que hace qué? Que la persona adquiera conocimiento. Ajá, estamos cerquita, pero le faltó algo. ¿Alguien más que complemente la idea? Consulta ¿Consulta qué? ¿Qué me va a consultar? al sistema experto. Todavía están como que un poquito fuera de lugar. ¿Otra cosa? ¿No hay otra idea por allí? Y eso que lo hablaba, este fue otro tema que hablamos al principio. Bueno, vamos a decirlo entonces para no darles tanta larga con la situación, con la tortura. Vean, la base, la interfaz de usuario, lo que es la parte del sistema experto con la que interactúa nuestro cliente, nuestro usuario. Es decir, la que le permite comunicar a la persona que requiere del conocimiento con nuestro sistema experto. Eso es todo. Dice, no, hacemos una consulta, pero están siendo demasiado generales con lo que están diciendo. Traten de irse un poquito más a lo que hemos estado hablando. Continuamos entonces con lo que sería nuestro último elemento de este contenido. Tenemos lo que es el usuario. Ese sí debe saber de qué se trata. Díganmelo, por favor. ¿Qué es o quién es el usuario? Aló, probando, 1, 2, 3. ¿Están allí? La persona que utiliza el computador. Eso, bueno, realmente se me está yendo de nuevo a términos, están buscándolo en el diccionario. Eso parece un concepto de diccionario. El usuario para nosotros es la persona que necesita del conocimiento, la persona que accede al sistema para tratar de obtener ese conocimiento proveniente del experto. Ese término de que la persona que utiliza el computador parece sacado de la Wikipedia o de un diccionario. Ese es el término genérico para lo que es un usuario. Toda persona que utiliza el computador o un dispositivo, ese es un usuario. Pero para nuestro caso es la persona que accede al sistema en busca del conocimiento que tenía el experto. Esta persona va a suministrar sus datos particulares del caso que se le presenta a él, para a partir de ellos y con los conocimientos que están almacenados en el sistema poder obtener una respuesta específica para el caso en cuestión. Bueno, ya con esto salimos de lo que es la teoría del día de hoy. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor realizarla para pasar entonces a lo que es la revisión de las diversas tareas que deben entregar para la próxima semana. Recuerden que las tareas se van a entregar, ustedes ven clase los días jueves, tienen hasta el día miércoles de la mañana para enviar la tarea, para yo tener ese día en la mañana para corregir, porque yo después de las 4 de la tarde estoy en clase hasta las 11 de la noche y así no me da tiempo de corregir, porque mi idea es tenerles sus notas ya prácticamente listas para su hora de la clase. Si no, se tienen que esperar a que les aparezca en el sistema, en el SIGA, y eso tarda un poquito más. A mí siempre me gusta trabajar de manera anticipada, que ustedes conozcan y en caso de alguna reclamación o cualquier cosa puedan indicármelo antes de yo subir las notas al SIGA, porque una vez que las notas están en su lugar ya es problemático hacer cambios, hay que estar haciendo justificaciones, etcétera, y es algo que resulta por lo general inconveniente. ¿Alguna duda sobre este tema de sistemas expertos hasta la parte de arquitectura? Están dormidos hoy, muchachos, no sé qué les pasa. No, profe, está bien, está claro. Sí, No, profe. por lo menos traten de decir algo, muchachos. Sí, profesor, estamos bien, bueno, seguimos. Pero si se quedan callados, asumo que se me quedaron dormidos o desmayados en el camino. Yo sé que, y eso que estamos temprano, pero yo sé que algunos que estaban trabajando, que
etcétera. Estoy tratando de ser lo más claro, lo más sencillo posible en el conocimiento que les estoy tratando de aportar. Si ustedes no interactúan, es lo mismo como que estuvieran viendo una película. O viendo una película no, porque en este caso más bien diría oyendo la radio. Y esa no es una buena manera de aprender. La idea es que ustedes interactúen con esas dudas. Mira, nadie se va a reír de ustedes por una duda o por una cuestión. Interactúen para que puedan aprender más, porque eso es lo que hace que el aprendizaje sea mejor. Bueno, si por aquí no tienen ninguna duda respecto a este contenido, vamos a pasar al siguiente. Lo que nos falta en la agenda del día de hoy es simplemente la parte de la explicación de las tareas para que queden claros. Ya estas tareas en su mayoría deberían estar listas. Ya estas tareas se fueron mandando con anterioridad. No es que las estoy mandando de hoy para la próxima semana. Solamente que quiero unificar criterios para la gente que se está inscribiendo tarde, etcétera. Y entonces preparé lo que es este tipo de material de explicación de tareas para ir comentando todo y que el que está un poquito tarde con el sistema pueda también llegar a buenos resultados. Una cosa importante que les voy a agradecer, muchachos, que recuerden que cuando vayan a mandar los mensajes con las tareas a mi correo, respeten el asunto que se les indicó. ¿Por qué? Porque esto favorece que esos correos sirvan como evidencia ante la universidad de que ustedes están cumpliendo las tareas. ¿Qué voy a hacer yo a final de cuentas si la universidad me pide una evidencia sobre su trabajo? Yo voy a imprimir una captura del listado de tareas que ustedes han presentado. Yo cada tarea la estoy almacenando en una carpeta diferente dentro de la carpeta del curso. Es decir, la tarea número 1 está en una carpeta donde están todas las tareas número 1 y así sucesivamente. Entonces, si ustedes me alteran el formato, no van a aparecer como que ustedes entregaron la tarea, porque se irían para otra parte esos elementos. Entonces, y si hay alguna reclamación o algo, no va a ser válido que ustedes reclamen porque no va a haber la presencia de la tarea en esas evidencias. Recordándoles que el formato que deben utilizar, déjenme avanzar aquí el formato que deben utilizar es algo Repita, así. profe. Repito, deben respetar el formato. Para ver. No, si hay. Vamos a esperar un segundito que el internet. Miren, apaguen el internet un momento. ¿Cuándo? ¿Qué estamos terminando? Mire, vean. ¿Me oyen ahora? No hemos Sí, visto. profe, ahora sí. Sí. Eso Sí, fue una, ahora eso sí. fue una, no, eso fue una fluctuación en el internet. Que aquí inclusive me salió un mensajito que decía la conexión de internet está deficiente, por decir algo. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Les agradezco, muchachos, que me respeten el asunto que deben colocar en las tareas que mandan por el correo electrónico. Recuerden que se les indicó al principio, en el primer día, que el asunto debe ser, ustedes son sistemas expertos, por lo tanto, su asunto comienza por EXP de sistemas expertos. Son en la clase del día jueves, es decir, el segundo grupo. Luego van a indicar el número de tareas. Si es esta tarea que tenemos en pantalla, puede ser algoritmo. Esa es la tarea número 1 simplemente. No necesitan escribir la palabra algoritmo. Y luego su apellido y nombre. Es decir, por ejemplo, vamos a tomar la última persona que intervino. Machuca. Yuli. Ese es el asunto de la primera actividad. Esa actividad debe mandarla en un solo correo, la actividad completa, es decir, los dos algoritmos. La segunda actividad la mandan en otro correo diferente para que en la carpeta aparezca que ustedes mandaron ambas tareas. No me manden todas las tareas en un solo correo por flojera, por favor. Hacen una tarea, mandan un correo colocando el asunto correspondiente. Cuando están en la segunda tarea, lo único que cambia de su asunto es que en vez de ser aquí 1, es 2. Cuando estén en la tercera tarea, lo único que cambia es que en vez de ser 2, es 3. No necesita colocarme tarea de algoritmo. Yo sé, con el numerito, yo sé de qué es la tarea. Entonces, así cuando yo vaya a mostrar mi listado de los que entregaron tareas, se va a ver que, por ejemplo, va a decir
Sistemas Expertos Grupo 2. La primera tarea la entregó Yuli Machuca, Edgar Quispe, Boquillaza Antonio, etcétera. Y ya con eso yo cumplo con el requerimiento en caso de que la universidad me solicite de evidencias. Si ustedes la empiezan a mandar con asuntos raros, no va a ser válida para dicho requerimiento. Entonces les agradezco por favor que me respeten las instrucciones respecto al asunto. De todas maneras, esto está en los primeros videos del curso. Ustedes tienen les subí al canal YouTube los videos para que los tuvieran a la mano desde el principio. Les he pasado al Google Drive todos los contenidos que hemos dado de diapositivas. Así que tienen el material a la mano. ¿Estamos claros en cuanto al asunto de los mensajes? Disculpe, ¿es necesario los dos apellidos, el nombre completo o solo un apellido? No, mira, ve, como les dije al principio, personas cuyo apellido no esté repetido, no hay problema que me coloquen un solo apellido. Pero si hay, por ejemplo, en el grupo, 2 alumnos de apellido Rojas, deberían colocar también el segundo apellido. Pero como este es un grupo pequeño, por lo general no va a haber gente con apellidos repetidos. Entonces lo que tienes que hacer es... Si acaso, entonces, profe, por si acaso, los dos nomás. Sí, de los nombres con uno solo me basta. Ahí sí no necesito los 2 nombres. Yo prefiero que me coloquen los 2 apellidos y no, ¿cómo es? No los 2 nombres. Entonces con eso me basta. Dígame. Profesor, disculpe, yo le he colocado el asunto como usted dice, pero le he enviado un solo archivo todas las 3 tareas, ¿no? Mira, preferiblemente le agradecería, porque voy a empezar a corregir a partir de este fin de semana, que lo reenviaran por separado. Es decir, tome la misma tarea y sepárela en los 3 archivos. Ya, lo digo como voy a evidencia. reenviar, profesor. Ajá. No se preocupe que en este caso, por ser primeras tareas, no les voy a... Simplemente voy a descartar la otra que está completa. Entonces, continuamos entonces. Voy a borrar esto. Ya ustedes entendieron bien lo del asunto. Cualquier duda de esas instrucciones, repito, están tanto en el canal YouTube como en las diapositivas que les he pasado al principio. Vamos a continuar. Lo siguiente es la primera actividad. La primera actividad vale 4 puntos. Y es simplemente elaborar 2 algoritmos que cada uno debe tener al menos 20 pasos. No pueden tener menos pasos, sí pueden tener más. El primer algoritmo es para ir al trabajo de manera presencial. El segundo algoritmo es para preparar una taza de café pasado teniendo todos los ingredientes en la cocina. Es decir, no es válido que me digan salí de la casa, fui a comprar ingredientes y regresé. Eso no es válido porque eso sería similar al algoritmo que está arriba. Se supone que ustedes tenían en su despensa, en su refrigerador, lo que sea, todos los ingredientes que vayan a necesitar. Luego de allí, la primera parte, el de ir al trabajo, requieren de un inicio y de un fin que se están estableciendo. En el inicio ustedes están dormidos, es decir, acostados en su cama. Su primer paso sería claramente el despertarse. Y de ahí en adelante todo lo demás que tengan que hacer hasta llegar al momento en que entran a la empresa. Hay personas, por ejemplo, que ya me han mandado que tienen 20 pasos justamente. Hay personas que tienen hasta 40, 50 pasos. Si tienen pasos de más, no hay problema. Lo que no quiero es que haya pasos de menos. La otra cosa es que deben evitar los errores que se le hablaron en clase. Deben evitar, por ejemplo, omitir pasos. Si ustedes abren una puerta, deben cerrarla. Si ustedes, por ejemplo, para salir de su casa, tienen que abrir la puerta. Hay muchos que dicen, abro la puerta, me voy a la parada, tomo el bus. Eso implicaría que no cerraron la puerta y cuando regresen, el televisor no está, la computadora no está y todo lo que tuvieran de valor en su casa ya no está, le vaciaron la casa. Entonces vean cómo es importante el incluir todos los pasos necesarios. Repito, si ustedes abren un grifo de agua para bañarse, deben cerrarlo. Y así sucesivamente. Entienden ese primer tipo de error que los que han mandado temprano, hay algunos pocos que lo han cometido. La otra cosa es el error porque se equivocan en el orden. Hay un orden lógico para hacer las cosas. Ustedes no se van a vestir primero y después se van a bañar. Eso es un error si lo colocan de esa manera.
Repito, en cuanto a que los pasos deben estar lo más completo posible, lo que dije fue que si ustedes, por ejemplo, abren un grifo de agua para bañarse, deben cerrarlo. Si ustedes entraron al baño para ducharse, deben también salir del baño. No van a decir, entro al baño y me he visto, o sea que la ropa está allí, todo lo que necesitabas estaba allí para tú arreglarte. No. Se supone que debe haber la paridad en las acciones. La segunda que estaba diciendo era que no invertir el orden de los pasos. Tú no puedes llegar, vestirte primero, ponerte todo tu terno para ir a trabajar y después meterte a ducharte. Eso no tiene lógica. Deben respetar la lógica del proceso. La tercera, deben evitar hacer las líneas, los pasos de manera personal. Hay muchas personas que escriben me ducho, por decir algo. Eso es una terminología demasiado personal. Hay que tratar de hacer los algoritmos con una redacción de tipo impersonal, es decir, la manera correcta sería, como dice el compañero, ducharse. Así de manera genérica, porque se supone que el algoritmo no es para que lo hagas tú solo. El algoritmo es como para que lo haga cualquier persona que lo lea y pueda llegar al resultado esperado. Entonces, el que está arriba está equivocado. El que está abajo es el correcto. Otro error, estoy tratando de decir los errores para que no caigan en ellos, porque ya que se los estoy explicando, voy a ser un poquito más estricto en verificar si los cometieron o no. Otro error común, hacen esto. Me ducho, o vamos a ponerlo bien, ducharse y secarse en un solo paso. Ducharse y secarse. Eso es un error. Los pasos deben ser lo más simple posible. ¿Eso qué quiere decir? Que esto no es un solo paso. Que eso que están viendo allí realmente son 2 pasos. Sería, supongamos que este era su paso número 5. Su paso podrían dividirlo en 5 ducharse. Y 6 secarse. Esa es la manera correcta. Los pasos no deberían ser hacer tal cosa y tal cosa, porque están incumpliendo con el carácter de simple que deben tener los pasos de un algoritmo. Vean que así, además de que están cumpliendo con el requerimiento, tienen un paso extra en ese caso. Igualmente, abro la puerta y salgo. No, esos son 2 pasos. Abrir la puerta y el otro paso es salir de la casa. ¿Entienden en cuanto a este algoritmo o a la generalidad de los algoritmos los que les estoy explicando? Sí, profesor. Bueno, Sí, profesor. continuamos entonces. Lo que quiero es que quede clarito lo de la tarea para que después no me digan, profesor, lo que pasa es que no entendí. La segunda parte, que es la de preparar el café pasado, comienza cuando entran a la cocina. O sea, en el momento que están ya dentro de la cocina, y ahí pueden comenzar buscando los ingredientes o buscando los utensilios. Luego de allí van haciendo todos sus pasos, termina en el momento que toman la taza de café. Sí, vamos a permitírselos por esta vez. Pero ya para el siguiente bloque de tareas no. Entonces, los pasos terminan en el momento que te tomas el café. Ahí no van a meter pasos como colocaron algunos, de que por ejemplo colocaron como pasos iniciales: me despierto, me levanto de la cama, me lavo los dientes, me cambio la ropa, voy a la cocina, preparo el café. Ya nada más de los 20 pasos, 10 eran pasos que no correspondían, porque es desde el momento en que entras a la cocina a prepararte el café, no todo lo que hiciste antes. Y hay otras personas, que es mucho más común, que colocaron pasos adicionales al final. ¿Qué fue lo que hicieron? Se tomaron el café, se limpiaron la boca, se lavaron la taza, la colocaron en su sitio, se fueron a su... y ahí siguieron dando pasos que ya no tenían nada que ver con la parte del café para completar 20, porque le faltaban pasos.
ese algoritmo se puede hacer fácilmente en 20 pasos si lo trabajan correctamente. La dificultad está en eso, en ver esos 20 pasos de ese algoritmo. El otro generalmente sí es más fácil de darle muchos más pasos. Aquí tenemos la forma en la que se planteó que hagan ese algoritmo. Es un algoritmo con numeración de tipo discreta, es decir, números enteros continuos. Aquí tienen también una recomendación si quieren mejorar su visualización, si lo están trabajando en Word. Simplemente el inicio y el fin lo pueden colocar de un color. Yo utilizo en este caso rojo. La parte de entradas la estoy colocando en color verde. La parte de procesos estoy colocándola en color negro. Y la parte de salidas en color azul. Inclusive puede ser nuevamente en verde las salidas. Lo importante es que haya como una diferencia para ver en qué zona está cada cosa. También otra forma es colocar antes de este paso número 2, para que se entienda mejor dónde está cada grupo de elementos, la palabra entradas. Antes de este paso número 10, en este ejemplo, la palabra de procesos. Y antes de esta número 12, la palabra salidas. Esto también es una forma de mejorar la visualización de su algoritmo y no es nada que le añada ninguna complicación. Solamente tratar de que a veces mandan unos algoritmos que están más feos, que no se entiende por dónde empiezan y por dónde terminan. Vea que este algoritmo simplemente es el utilizado para calcular el promedio de 3 notas. Ese es uno que vimos en el salón y en el salón lo hicimos de manera estructurada, donde estos 3 primeros pasos eran un conjunto. Estos 2 eran otro, esto era otro y así sucesivamente. Pero para este caso vamos a utilizar lo más sencillo, que es la numeración discreta. Con eso salimos de la primera parte, que es lo de algoritmo, que se supone que ya está listo y el que lo va a corregir igualmente es algo sencillo de corregir si tiene alguna modificación. Luego de allí tenemos la parte de tablas de decisión. Se recuerdan que se les mandaron a hacer 2 tablas de decisión. Una de los descuentos de una tienda y la otra del estado de un estudiante aprobado o reprobado. Esas 2 tablas valen 4 puntos de su nota, o sea, 2 puntos cada una. La primera es esta que está aquí, la de la tienda. Dice, la tienda ofrece descuento, no sé qué, etcétera. ¿Cuántas condiciones hay en este enunciado? ¿Cuántas condiciones ven en este enunciado? 2 condiciones. ¿Cuántos casos requieren para manejar 2 condiciones? 2 a la 2, no es 2 por 2, es 2 a la 1 no. 2 al cuadrado no es 1, es 4. Entonces 4 casos. ¿Sí? 4 casos. ¿Cuántas acciones ven en este enunciado? Una. ¿Cómo que una? 2. 2. Son los diferentes, en este caso, porcentajes que se les dan de descuento a la persona. Dependiendo del caso, sería 1 y 2 acciones. Y en base a eso, construyen su tabla de decisiones, similar a la que se vio en clase. La otra pregunta también es parecida. En este caso, ¿cuántas condiciones ven? 2, muy bien. ¿Y cuántos casos requieren 2 condiciones? Lo dijimos ahorita. 1 no. 2 al cuadrado no es 1. 4. 2 al cuadrado no es 1. Eso es 2 a la 0. 4. Eso. Y por último, ¿cuántas acciones ven allí? Realmente allí hay una sola acción. ¿Por qué? Porque simplemente va a haber una acción que dice aprobado, por decir algo, o reprobado, como ustedes quieran colocarlo.
Si ustedes ven, en este caso, aprobado. Si se presenta mayor o igual que 11 puntos, aprobado es verdadero. Si se presenta menor o igual que 70, aprobado es verdadero. Por lo tanto, va a ser verdadero cuando ambas condiciones sean iguales. Ahí lo que van a aplicar es un AND, que esto convierte estas dos condiciones de tipo incluyente en una sola. Es decir, lo que hacen es su multiplicación lógica dependiendo del caso que estén colocando. Él solamente va a ser aprobado cuando cumpla ambas condiciones. Es decir, asistencia asistencia mayor que 70 y promedio de notas mayor o igual que 11. Eso es básico, eso es lo que ustedes usan normalmente aquí mismo en la universidad. Esa es una tabla sumamente sencilla. Esta que está aquí se elimina, la van a conseguir en sus diapositivas, pero la vamos a eliminar. Esta es más larga y de momento no la vamos a colocar para que la hagan. Esta se elimina, ya saben, esta no va. Para que no vaya a haber confusiones y vayan a decir, profesor, me faltó hacer la tercera, que ya alguien me lo preguntó por allí. Lo dijimos en clase, pero como aparecen en las diapositivas del primer día, creo. Entonces hay unos que no están pendientes del todo y te dicen, profesor, pero ahí está otra que hay que hacer. No, esa no va, esa se dijo en la segunda clase, que para ayudarlos a ganar tiempo se elimina esta diapositiva. ¿Entendido? Entonces, de la parte de tablas de decisión, solamente las dos primeras. Eliminamos esto, continuamos entonces. Aquí está el ejemplo que tenían en clase. Este es más o menos el formato que van a usar para construir su tabla de decisión. No me vayan a hacer como hizo alguien en el ciclo pasado, que me mandaba como respuesta a la tarea una captura de la misma tabla de decisión que yo había hecho. Esa es el formato, pero no es la tabla. Esa tabla debe ir con los datos cambiados. Ya no es monto mayor que 3.000 soles, por ejemplo, en ese caso. Es otra condición diferente. El tiempo tampoco se toma en cuenta. Esta parte sí se mantiene siempre. Esta parte cambia. Esta parte cambia. Esta parte cambia. Esta parte cambia. Y esta parte cambia. Vean que en ese caso lo que se mantiene es el formato, no los datos. Yo me acuerdo que hubo alguien que quiso hacer eso el ciclo pasado. Cuando mandó la tarea de tabla de decisiones, lo que hizo fue captura de las 2, 3 que yo había hecho en clase y las mandó pensando que yo no iba a revisar lo que él estaba haciendo. Yo leo todas esas tareas, yo me tomo, por eso es que les pido que la entrega de tareas sea un día antes para yo poder tomarme el tiempo para revisarlas de una en una. Oye, mamá, corre. Ya. Vale. Entonces voy a apagar los micrófonos por un momento. Cualquier cosa escriben porque están como que interrumpiendo mucho y queda poquito tiempo para terminar la explicación. Entonces, la tercera actividad es la que les mandé del PSEIN. Se recuerda que hablamos de una actividad, una clase. Ustedes han trabajado anteriormente con PSEIN. PSEIN permite generar pseudocódigo, diagrama ANSI y diagrama NS. Van a hacer estos dos ejercicios utilizando ese software que es bastante sencillo. El número 1 es un ejercicio que lo están haciendo desde que ven las primeras clases de lógica del computador, etcétera, algoritmia, etcétera. Leer 3 números y mostrar el mayor. Eso es un ejercicio sumamente sencillo que lo que requiere son algunos condicionales. Eso lo van a hacer en PSEIN en cualquiera de los 3 formatos y él les genera los otros 2. Deben tomar 3 capturas. Hay alguien que me dijo, profesor, yo nada más mandé el pseudocódigo. No, yo no les pedí solo el pseudocódigo, les pedí las 3 capturas. Es decir, pseudocódigo, diagrama ANSI y diagrama NS. La otra parte es la de los ejercicios 3.1 y 3.2 que están en las diapositivas. Es decir, los que hablan de un examen recuperativo, uno hecho en
condicionales anidados y el otro hecho con condicional múltiple. Esos ejercicios son estos que están aquí a continuación, de todas maneras están en sus diapositivas. El de condicional anidado dice lo siguiente: ampliar el caso estudiado, ya que ahí en el desarrollo de la clase se habló de ese mismo caso del alumno aprobado o desaprobado, considerando ahora que el estudiante, solamente el estudiante que tenga 10 puntos, tiene derecho a una evaluación recuperativa. Esto lo que hace es añadir un condicional anidado a su ejercicio, modificar el algoritmo usando condicionales anidados y construirlo usando el software PSEN. La actividad 3.2 es el mismo ejercicio que les hablo ahorita, el del estudiante aprobado o desaprobado, y con la condición de que el que tenga 10 puntos hace examen recuperativo, pero esta vez con un condicional múltiple. Luego, finalmente, deben indicar cuál de las dos alternativas consideran mejor. Eso es una o dos líneas. ¿Por qué consideran mejor, por ejemplo, el condicional múltiple que el anidado o viceversa? ¿Estamos claros con la parte del PSEN? Vean que lo que estoy tratando con todo esto es de desarrollar un poco su lógica para la resolución y análisis de problemas. Este tipo de herramientas no las voy a pedir de aquí en adelante más para sus trabajos, sino que ustedes las pueden utilizar como apoyo. Entonces lo mejor es explicárselo un poco para que después ustedes fueran capaces de que, mira, no entiendo cómo resolver el problema, vamos a tratar de hacerlo por un diagrama de flujo, por un algoritmo, por una tabla de verdad, a ver si así logro entender cómo sacar esa solución. Entonces ese es el tercer ejercicio. Ahí tienen, si ustedes por ejemplo hacen el pseudocódigo en el PSEN, él automáticamente le genera los otros dos, es decir, el diagrama ANSI y el diagrama NS. Si usted dice, no me sale bien el pseudocódigo, me parece más fácil hacerlo por ANSI, ustedes pueden hacer primero el diagrama ANSI también, y en base a eso el mismo software, sin hacer más nada, le genera el pseudocódigo y el diagrama NS. Y si hay alguno que se anima a hacer primero el NS, porque le parece interesante hacerlo así, y hace su NS y el mismo sistema le va a generar el pseudocódigo y el diagrama ANSI. ¿Qué quiere decir? Que no es hacer 3 ejercicios diferentes o 3 veces el ejercicio, es hacerlo una vez y mostrarlo en 3 formatos diferentes. Lo que sí es que tienen que hacerme las 3 capturas para cada ejercicio, es decir, esta parte de la pregunta son 9 capturas, una para lo que es 3 para lo que es la parte de el mayor de 3 números. Debe tener las 3 cosas: pseudocódigo, diagrama ANSI y diagrama NS. La de los condicional anidado igualmente debe tener pseudocódigo, diagrama ANSI, diagrama NS. Y la de condicional múltiple debe tener pseudocódigo, diagrama ANSI, diagrama NS. Esto es un condicional múltiple en ese programa. Entonces vean que no es hacer 3 veces el trabajo o cada parte de la pregunta, es hacerla una y dejar que el sistema genere las otras 2. ¿Para qué? Para que ustedes puedan visualizar las 3 formas de presentar la solución de un algoritmo. Otra cosita importante, como eso es mandar capturas de pantallas, deben estar pendientes con lo siguiente: no me gusta que hagan capturas de pantalla completa. ¿Por qué? Una captura de pantalla completa queda así, como está aquí. Fíjense que esto es difícilmente legible porque están tomando muchas zonas que no necesitan, solamente necesitamos esta pequeña porción y tomaron todo lo demás, lo cual me dificulta la lectura. Como yo tengo mala vista, yo tampoco me voy a quedar ciego por corregir una captura donde todo está pequeñito. ¿Qué es lo que deben hacer? Hacer la captura solamente de la porción de la pantalla que tiene la respuesta que se les está pidiendo. Es decir, en este caso, esta sería una captura correcta.
Si quieren una herramienta que les facilite este trabajo, aquí tienen un link que les lleva a un programa llamado Lightshock, el cual les permite tomar capturas, inclusive recortadas de una vez, para no tener que estar recortando después cuando ya estén en el Word, en el programa donde vayan a guardar los archivos. Y aparte de eso, salen con muy buena calidad. Preferiblemente cuando vayan a hacer las primeras capturas, le asignan que sea en formato PNG, que es mucho más nítido, más legible, a pesar de que sea grande o se reduzca la vista. Entonces ahí tienen otra herramienta útil para trabajar. Finalmente, ya estamos terminando por el día de hoy. Se nos acaba el tiempo y se nos acaban las diapositivas. Quedan 2 nada más, así que tranquilos muchachos. Estamos en buen tiempo. Ya tomé la asistencia hace un rato, cuando habían 21 personas. La última parte de su práctica calificada 1 es un cuestionario. Ese cuestionario, disculpen, lo subí yo a lo que es el Google Drive, a lo que es la Google Drive, no, perdón, Google Classroom. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Simplemente ingresar al link que se les está suministrando. Allí tienen el link. Si tienen algún problema se comunican conmigo. No, ya yo pasé asistencia. Hace rato usted estaba presente. La pasé como a las 7:30. Yo no necesito avisarles cuando voy a pasar asistencia. Se supone que todos están presentes en todo momento. Entonces, por favor, les agradezco que intenten ingresar al link, no para llenarlo, sino simplemente para verlo, a ver si está ejecutándose correctamente. No vaya a ser que como yo pego la diapositiva de un curso a otro, no sea el que les corresponde. De todas maneras voy a abrirlo para hacer la prueba. Vamos a ver que en caso de cualquier cosa lo reenvío lo que es el link. Vamos a buscar aquí, porque yo creo que como dice Proyecto Integrador 2 arriba, a lo mejor lo que pasa es que yo estoy montando estas diapositivas de todos los cursos en esa misma, en una sola, y por eso entonces podemos tener cierta variación allí. Déjenme abrir aquí. No, aquí no. Se me tapa con la herramienta aquí. Ustedes son proyecto, no. Ustedes son sistemas expertos. Ya les voy a pasar, vamos a verificar el link para no tener problemas. Sí, ya se los voy a pasar por ahí. No voy a hacer que sea diferente y entonces tengamos problemas. No quiero, porque como veo que no le cambié arriba donde dice Proyecto Integrador 2, no voy a hacer que no haya cambiado tampoco el link. Lo voy a pasar primero en versión larga y después lo paso a cortado. La versión larga no cambia nunca, sino que esa es la dirección específica de ese link. La versión acortada también la pueden usar, pero ella cambia cuando cuando le hace cualquier modificación. Entonces, allí está. Allí tienen, ese es el link, ambos son lo mismo. Sí, el que tenían original. Bueno, entonces estamos bien. Lo que quería verificar eso. Bueno, de todas maneras, en cuanto a eso, aquí están las reglas. No necesitan avanzarlo más por el momento. Solamente quería que dijera sistemas expertos. Aquí están las reglas con las que van a trabajar en cuanto a ese link. Vean que es una autoevaluación con las siguientes características. En primer lugar, son 20 preguntas de selección simple, referidas todas a la unidad 1 hasta donde hablamos hoy. Pueden usar las videoclases y las diapositivas para apoyarse. Allí está todo el contenido, porque yo saqué de allí lo que es las preguntas que están allí presentes. Lo único es que tienen que estar pendientes, porque las preguntas no están tan directas cuando las ven en las diapositivas. Porque como ustedes se han dado cuenta, mis diapositivas lo que tienen mayormente son imágenes, gráficas, etcétera, y la explicación se da por voz. Esto les implica que ustedes lo más probable es que van a tener que ver el video cuando estén contestando su cuestionario. Pero todo lo que está allí está presente en alguna parte del material que se les dio en clase, porque de ahí es que estoy sacando yo las preguntas directamente. Segundo, solo un intento por estudiante. El sistema está configurado para que una vez que ustedes le den enviar a la respuesta, ya no les permita volver a hacer otra respuesta. Entonces deben estar pendientes en cuanto a eso,
de llenarla completa de una vez. ¿Qué pasa? Eso es lo que sí. Imaginemos que tenemos un compañero que se le fue la luz anteriormente y no había terminado con la encuesta. Si no le dan enviar, él no toma en cuenta ese intento y cuando vuelven de nuevo deben empezar desde cero. Pero por lo menos no van a enviarlo a ninguna parte. Eso automáticamente cuando ustedes la llenan, a mí me llega el resultado a mi salón que creé en el Google Classroom. Eso es como una cuestión de Excel que yo voy verificando ya para el día ese que cierra la evaluación. Yo verifico cuánto sacó cada uno y lo paso para mi planilla de notas. El llenado de la encuesta no tiene un límite de duración predefinido para responder. Es decir, no es de esas encuestas que se abren, entonces dicen 45 minutos, 60 minutos, 1 hora para responder. Ustedes pueden dejarla abierta toda la semana llenando la respuesta y es válido. Pero en promedio yo estimo que en 30 minutos aproximadamente una persona que ha estado pendiente en clase debería responderla. Una persona que no puede tardar de 60 minutos a 120 minutos porque tiene que revisar paso a paso las diferentes videoconferencias. La evaluación se cierra automáticamente el día 3. Ustedes debe ser miércoles. 3 o 4. Bueno, creo que era el 4, me parece. Pero de todas maneras, ella en la misma evaluación lo indica. Cierra automáticamente a las 8 de la mañana. Una vez que se cumpla ese tiempo, ya nos va a admitir más respuestas. Pero tienen prácticamente una semana para llenarla. Repito, es una evaluación que ustedes teniendo el conocimiento fresco, la pueden resolver fácilmente en 20-30 minutos. No, eso es mes 11. Eso es mes 11. Esos son pequeños detallitos de lo que pasa es que a veces uno se equivoca cuando está transcribiendo. Mes 11. Y creo que para ustedes, déjame ver si tú está abierto aquí. A ver si tiene la fecha. Vamos a verificar la fecha porque no me deja verla. No puedo verla de aquí. No, tengo que abrir varias cosas para poder ver la fecha, así que lo dejamos para... De todas maneras, la misma encuesta les dice la fecha. Si no es el 3, es el 4, pero es antes del día de la clase. Generalmente en algunos estoy programando un día, 2 días de diferencia, dependiendo de la cantidad de cosas que tengan que hacer. Y hay gente inclusive que les mandé ayer a hacer del otro salón esta misma encuesta, por decirlo de alguna manera, y ya medio salón, más de medio salón ya la hizo. Ya hay más de 20, 30 personas que la han hecho, el otro salón es más grande. Pero no es una encuesta difícil, en promedio la nota de 6 puntos, la mayoría o hasta donde he visto todos están por encima de 4. Hay personas que tienen los 6 puntos completos, no son muchas, pero digamos que la evaluación está hecha para sacar aproximadamente unos 5 puntos por lo menos. Ya el que saca menos es porque no ha estudiado el material, no ha revisado. Y teniendo a la mano en el YouTube, en el Google Drive y en distintas fuentes la información, no deberían tener gran problemas para sacar la evaluación. 20 lo dice aquí al principio, mira, 20. Yo siempre hago estas encuestas de 20 preguntas. Entonces ya con eso terminamos con lo que es el contenido del día. Y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, por favor, indíquenmela. Voy a activar de nuevo lo que son los audios, para que puedan hacer las consultas rápidamente, que ya estamos en hora. Porque es que me tenían interrumpiendo demasiado alguien con unos niñitos por ahí que no podía oír nada. Dígame, ¿cuál es la pregunta, señor Torrico? Bueno, voy a anotar esas 2 personas. Salí tarde del trabajo. Déjeme revisar rápidamente si están en la asistencia esas 2 personas. Ajá. Zúñiga está en la asistencia, pero Torrico no lo veo. Déjeme pasar a la otra hoja. Que va a la tienda a reír y todo, para que después te sí. Mira, ve, ahí está nuevamente colocando cosas que no tienen que ver con el curso del audio, que están hablando de que fueron a la tienda a comprar y se estaban riendo. Traten de evitar eso. Entonces, el señor Torrico lo voy a añadir a la asistencia
porque está presente a última hora, pero está presente. Yuli, Profesor, ajá. profesor Mamani también, Mamani Abad, también estoy presente. Sí, pues yo Ya también va. recibí. No, pero es que tampoco puedo ver todos porque imagínense, ya se supone que pasé lista hace rato. Vamos a ver aquí Mamani rápidamente. Si coloca, mira, esa es la otra recomendación, muchachos. Me están complicando bastante el trabajo de la asistencia. Recuerden que no son ustedes solos. No me están arreglando los nombres en el chat, aquí en el Zoom como debería ser. Tengo aquí nombres que están Alejandro Alfredo Romero Castillo. Debería ser Romero Castillo Alejandro Alfredo. Primero los apellidos y después los nombres. Cuando voy a buscar así, tengo que estar revisando la lista varias veces para poder conseguirlos porque colocaron el nombre mal. Entonces Mamani me dijo, Mamani y Torrico. Ya para después de este primer examen, el que ponga el nombre mal no va a tener asistencia, ¿oyeron? Lo voy a pasar hasta esta vez, pero de aquí en adelante cuando... Sí, eso también. Tienen que colocarlo al revés en el Zoom. Donde dice nombres, coloca los apellidos. Y donde dicen apellidos, coloca los nombres. Porque si no, siempre lo van a tener que estar cambiando. Entonces ya saben que para la próxima todos deberían tener su nombre correctamente. Ya, muchachos, hemos terminado por el día de hoy. Gracias por su participación. Espero que salgan muy bien en sus notas. Y nos vemos en la próxima clase ya para consolidar lo que es el trabajo de la primera unidad y para tener sus notas de ese práctica calificada 1. Espero que se esfuercen un poquito y puedan trabajar con lo que están haciendo sin problemas. Los dejo entonces hasta una próxima ocasión. Le paso a quién será el mando, quién era aquí el delegado, Moquillaza si no me equivoco.